En medio de este conflicto entre el presidente de Argentina y los gobernadores de las provincias argentinas, Milei ha sorprendido, porque Milei ha adelantado el golpe que iba a dar el día de mañana en cadena nacional en el Congreso argentino frente a toda la nación. Y si quieren saber de qué les hablo, quédense hasta el final del video, porque así como un boxeador antes de dar el golpe final, antes de noquear a su contrincante, da golpes, Javier Milei está haciendo lo mismo. Y si lo digo de esta manera es porque el mismísimo Javier Milei comunicó esto en sus redes sociales. Solo muchos medios de comunicación no vienen hablando de esto. Y es que es Milei quien publicó: estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse a la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios, y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien. ¿A qué hace referencia Javier Milei con este mensaje? O mejor dicho, ¿a quiénes hace referencia? Porque sí, hace referencia a los gobernadores, ya que ellos son los únicos que le están pidiendo más plata, más financiamiento, tras el ajuste del 98% que Javier Milei le hizo a los gobernadores de las provincias argentinas. Pero ¿esto qué tiene que ver con el mensaje que será transmitido en cadena nacional que se dará el día de mañana? Esto tiene que ver porque es después de esto que los gobernadores reaccionaron bastante feo. Escuchen. Es muy probable que el presidente no solamente marque la hoja de ruta, con más cuestiones de fondo que de agenda legislativa, con más cuestiones de la batalla cultural que de agenda legislativa, y con muchas cuestiones que quizás pueden sorprender a más de uno. Milei va a hacer denuncias, de acuerdo a la información que tengo, vinculadas con la corrupción reciente, de este pasado que nos dejó el 10 de diciembre. Ahí lo escucharon. ¿De qué está hablando este periodista? Hablamos de Esteban Trebuch. Está diciendo que durante el discurso de Javier Milei, este expondría la Auditoría General del Estado que ha venido realizando durante estos últimos 3 meses de gobierno. Y esto se los conté en un video anterior, porque hace meses Javier Milei, desde que empezó a gobernar, inició una revisión completa de las cuentas del Estado. Es decir, cuánto dinero se gastó, quién lo gastó y para qué se gastó. Algo que muchos políticos como los gobernadores o Cristina Fernández de Kirchner no se esperaban, porque pensaban que durante el discurso lo que haría Javier Milei es básicamente una recapitulación de estos 3 meses de gobierno y una exposición de sus planes a futuro, algo que a decir verdad hace la gran mayoría de presidentes en Latinoamérica antes de iniciar las sesiones ordinarias del Congreso. Pero a diferencia de la norma, de lo de siempre, Javier Milei ha decidido exponer esta auditoría también. ¿Será por esto que muchos gobernadores empezaron a atacar a Javier Milei días antes del discurso que dará ante el Congreso de la República Argentina? Y lo pregunto seriamente porque el conflicto que tuvo el gobierno nacional con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ya llegó a su fin. Y es que nada era más sencillo que llegar a un acuerdo, que renegociar la deuda que tenía Chubut, algo que ya se logró a decir verdad y algo que se hubiese evitado si es que el gobernador de Chubut hubiese sido tan responsable como para revisar un email y decir que está de acuerdo con dicha renegociación que a decir verdad ya se llevó a cabo y es favorable para su provincia. Y es que, como ven, Milei ya hizo las paces, por lo menos diplomáticamente, por lo menos políticamente, con los gobernadores. Es más, prueba de ello es que los gobernadores patagónicos, es decir, los del sur, sí, aquellos que se unieron al unisolo para cortar el petróleo y el combustible a la Argentina, le propusieron una tregua a Milei y lo invitaron incluso a un encuentro regional de Chubut. Con esto se entiende que ya firmaron las paces. Sin embargo, ¿qué pasó después del anuncio de la Auditoría General del Estado que hará Javier Milei durante su discurso ante el Congreso? ¿Qué pasó? Los gobernadores al toque se reunieron. ¿Para qué? Para decir ahora que impulsarán un parlamento patagónico. ¿Con qué finalidad?
¿O es que acaso este era un teatro para encontrar la justificación perfecta e iniciar los ataques contra el gobierno? Y es por ese motivo, es por esa razón que Javier Milei, al ver que los gobernadores siguen con un conflicto innecesario que no hace más que dividir al país, decidió lanzar un golpe adelantado antes del discurso que dará en el Congreso. ¿De qué les estoy hablando? Del golpe a las cajas de Kicillof y Grabois. ¿Por qué? Porque Milei ha eliminado el fondo de fortalecimiento y recortó el FISU. ¿Se acuerdan que hace unos días les venía hablando acerca de los fideicomisos y de la propuesta que Javier Milei tenía para erradicar estos, ya que funcionaban como cajas negras de la corrupción? Bueno, acá tenemos un ejemplo perfecto de ello. Y este es el golpe adelantado de Javier Milei que les venía comentando. Porque este parece ser un tipo de indirecta que le quiere lanzar a Axel Kicillof, que lejos de ser el gobernador de Buenos Aires, también es quien encabeza toda esta revolución de los gobernadores contra el gobierno nacional. Y esto lo ha confirmado el mismísimo Kicillof, porque al ver este golpe adelantado y al ver que se dará una auditoría general del Estado que puede involucrarlo a él y a todos sus cómplices, ha decidido postergar la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de un discurso que Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, iba a dar el viernes por la mañana, por la tarde. Pero extrañamente, cuando Milei dijo que haría su discurso por la noche, es que Kicillof cambia los horarios. Extrañamente es después de que Javier Milei elimina su fideicomiso que Kicillof decide postergar dicho evento. ¿Les parece casualidad? Todo parece indicar que este gobernador y muchos otros más de sus amigos políticos tienen miedo. Pero ¿tienen miedo a qué? ¿Será acaso que los famosos defensores del pueblo están involucrados en corrupción? Corrupción durante estos últimos años en el que se ha tenido un 45% de pobreza. 16.000 millones de dólares por expropiación recontra fallida de YPF. Kicillof. 4.600 millones Club de París. Dale, seguí. 16.000 millones por los fondos buitre, también. 3.000 millones por la deuda de la provincia. 2.800 millones por el cupón PBI como ministro de Economía. Nos hizo pelota. Nos hizo perder casi 50.000 millones de dólares como ministro y como gobernador. No quiero pensar eso, pero todo apunta a ello. O si no, ¿cómo explicamos la reacción por parte de uno de los amigos más cercanos de Kicillof, Juan Grabois, sobre todo lo que está pasando? Estoy preguntando. Yo no robé, yo no malversé fondos, yo no me enriquecí, no fui funcionario y voy a rendir cuentas de la administración pública cuando sea presidente, que va a ser dentro de bastante poco. Bueno, se acaba de lanzar. Ahí voy a Se rendir. acaba de lanzar Grabois. Ya me lancé hace un año y medio, saqué 1,5 millones de votos. ¿Pueden que no es mostrar poco. las obras, Juan? O sea, vos primero no me confirmaste, son 1.200 millones de dólares que manejaron, ¿es así? ¿Ese es Yo el no número? sé el número exacto de cuánto se Pero manejó. recién hablaste de las auditorías y que ibas a acercar todos los números. A esta reacción me refería. Acá, Grabois está amenazando con un golpe de Estado al actual presidente de Argentina que fue escogido democráticamente con el 56% de los votos. ¿Por qué? Porque le han tocado los fondos fiduciarios. Acá tenés la firma clave que vas a encontrar en varios de los expedientes. La de Emilio Pérsico dándole plata a Emilio Pérsico directamente. ¿Cómo lo resuelve el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Se la manda a Grabois. Se la manda a la funcionaria de moda en este momento. Mirá, si tomamos con la cámara, acá también está la firma de 1, de 2, de 3, de 4, ¿Cómo se llama? de 5 Sí. contratos, Fernanda Minio. Vos te das cuenta, Mano Pablo, derecha de ¿no? Grabois. Perdón, pero estamos hablando de Grabois. Pero Grabois no puso el gancho en ningún Claro, parte. ahí está el tema. Mirá, hay algo que no respetaron de la Oficina Anticorrupción y que es grave y por eso la causa judicial va a prosperar. Y es en este punto donde yo no me quiero poner a pensar, pero si es que solamente de Buenos Aires ya tenemos a dos personas bastante alteradas por todo lo que está sucediendo, como son Axel Kicillof y Juan Grabois, en el resto de provincias, ¿qué está pasando? En el resto de provincias, como por ejemplo en La Rioja, con el gobernador Ricardo Quintela. ¿Qué pasó con los 300 millones de dólares que eran destinados para un parque eólico
que ahora están desaparecidos? En 2017, el gobierno de La Rioja tomó 300 millones de dólares para la construcción de un parque eólico y le dijo a la población que iba a devolver esos 300 millones de dólares con lo que produzca en energía el parque eólico, que le iba a inyectar energía al sistema y iba a cobrar esos dólares para pagar esa deuda. No ocurrió ninguna de las dos cosas, o nadie sabe dónde están esos 171 millones de dólares. Una muestra más de la improvisación económica y financiera que tiene el gobierno de la provincia de La Rioja. Era importante. Como lo escucharon a Martín Menem, una muestra más, una muestra solamente de todos esos casos sospechosos, de todos esos casos de corrupción que presentará Javier Milei durante su discurso en el Congreso para la Nación con la Auditoría General del Estado. Pero pese a todos estos casos, existe una oposición que considera en realidad que este conflicto no es entre el presidente y los gobernadores, sino más bien entre el presidente y el pueblo. Porque si realmente la oposición política a Javier Milei le importaría a la gente de clase media, ¿por qué motivo organizarían, por ejemplo, un paro nacional para perjudicar a la oposición? ¿Realmente le interesa la gente, la clase media? Y lo pregunto porque lejos de un consenso, como se quiere dar a entender en los papelitos de la boca para afuera, lo que se presencia más bien son ataques. Ataques e intentos o anuncios de golpes de Estado. Pero no se preocupen que dentro de poco sabremos a quienes verdaderamente les importa Argentina y no sus intereses. Y esto lo comento porque con la auditoría general que hará Javier Milei se dejarán expuestos a todos aquellos involucrados en casos de corrupción, a todos aquellos que han venido atacando para evitar ser investigados, para defender los pocos billetes que les quedan. Pero yo creo que ya tenemos a los primeros sospechosos. No sé qué piensen ustedes. Así que comenten que los estoy leyendo como siempre, ya que con esto, con este golpe adelantado que acaba de lanzar Javier Milei con la eliminación del fondo fiduciario del gobernador de Buenos Aires, Milei ya ha puesto a temblar a bastantes personas. ¿Será por corrupción? Eso lo sabremos en las próximas horas durante su mensaje en cadena nacional. Así que si no quieres perderte de nada, te invito a que te suscribas al canal. También quiero agradecer a todos los miembros del canal que vienen contribuyendo en este espacio de YouTube con un pequeño aporte voluntario. Muchas gracias. Los invito también a que me sigan en mis otras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.